Mi nombre es Jocelyn Jiménez y yo les voy a hablar acerca de la distribución chi cuadrada, ejercicios de aplicación a la distribución chi cuadrada, distribución T y tipos de pruebas T. La distribución chi cuadrada. La distribución chi cuadrada es una distribución continua que se especifica por los grados de libertad y el parámetro de no centralidad. La distribución es positivamente asimétrica, pero la simetría disminuye al aumentar los grados de libertad. La distribución chi cuadrada es un estadístico que nos ayuda a decidir si las frecuencias observadas están o no en concordancia con las frecuencias esperadas. Es decir, si el número de resultados esperados corresponde aproximadamente al número esperado. Aquí tenemos la fórmula de la distribución chi cuadrada, que es la frecuencia observada menos la frecuencia esperada elevado al cuadrado dividido para la frecuencia esperada. Aquí tenemos un ejemplo y nos dice: en un grupo de enfermos que se quejaban de que no dormían, se les dio somníferos y placebos, con los siguientes resultados. Con un nivel de significación de 0,05, tenemos los que se les dio somnífero, los que duermen bien son 44 y los que duermen mal son 10. A los que se les dio placebos, los que duermen bien son 81 y los que duermen mal son 35. ¿Es lo mismo tomar somníferos o placebos para dormir bien o mal en este grupo de enfermos? La hipótesis de este ejercicio serían las siguientes. Hipótesis nula sería que no es lo mismo tomar somníferos o placebos para dormir mal o bien. La hipótesis alternativa es lo mismo tomar somníferos o placebos para dormir bien o mal. Para la realización del problema se muestran los pasos a seguir a continuación. El primer paso sería completar la tabla de las frecuencias observadas. Aquí tenemos los que duermen bien con somníferos son 44 y los que duermen mal son 10. La suma de los dos nos daría en total 54 los que se le aplican somníferos. De los placebos serían 81 y 35, nos daría 116. Y la suma de los que duermen bien con somníferos y placebos son de 125 y los que duermen mal son de 45. Y la suma de los dos son de 170. El paso 2 es calcular las frecuencias teóricas. Es importante caer en la cuenta de que la suma de las frecuencias observadas debe ser igual a la suma de las frecuencias teóricas. Para este cálculo tenemos que basarnos en la fórmula de total de filas por total de columnas dividido por el total. En la frecuencia 1 tenemos los que duermen bien con somníferos, nos da de 125 por 54 dividido para 170 nos da 39,71. En la frecuencia 2 tenemos los que duermen bien con placebos. Tenemos que multiplicar el total de filas, que es 116, por el total de columnas, 125, dividido para el total, que nos daría 85,29. En la frecuencia esperada 3 tenemos los que duermen mal con somníferos. El total de filas 45 por total de columnas, que es 54, dividido para el total, que es 170, nos da 14,29. En la frecuencia esperada 4 tenemos los que duermen mal con placebos. Tenemos el total de filas 45 por columnas, que es 116, dividido para el total, que es 170, nos da 30,71. Como dijimos antes, la suma de las frecuencias observables debía de ser igual a la suma de las frecuencias esperadas. En este caso podemos decir que dicho pronóstico se cumple. Tenemos la suma de frecuencias observadas, que es 170, y la suma de frecuencias esperadas, que nos da igual a 170. En el tercer paso tenemos que calcular los grados de libertad. En este caso, como son dos los criterios de clasificación, el grado de libertad se calcularía así. Tenemos grado de libertad, que nos da igual al número de filas menos 1 por número de columnas menos 1. En el número de filas tenemos que son dos números de filas menos 1 menos dos números de columnas menos 1. Tenemos que multiplicar y esto nos da igual a 1. En el paso 4 tenemos que calcular el valor de chi cuadrado usando para ello la fórmula de chi cuadrado.
Aquí tenemos las frecuencias observadas menos frecuencias esperadas. Tenemos que elevar a 2 dividido para las frecuencias esperadas. En la frecuencia 1 tenemos la frecuencia esperada, que es de 44 menos 39,71 elevado al 2 dividido para 39,71 más la frecuencia esperada 2, que era 81 menos 85,29 elevado al cuadrado dividido para 85,29 más la frecuencia observada, que era de 10 menos 14,29, que era la frecuencia esperada, elevado a 2 dividido para la frecuencia esperada, más la otra, que era las frecuencias observadas, que eran de 35 menos 30,71, que era la frecuencia esperada 4, elevado al 2 dividido para la frecuencia esperada 30,71. Esto nos da la suma del total de 2,57. En el paso 5 tenemos que ver la tabla. En este apartado buscamos en la tabla la distribución x2, el valor que se compara con el resultado del chi cuadrado. Para ello tenemos que tener en cuenta el nivel de significancia, que es de 0,05, y el grado de libertad 1. La tabla que se utiliza se muestra enseguida. Tenemos la distribución de chi cuadrado. Aquí observamos la tabla y obtenemos que el valor que buscamos es de 3,84. En el paso 6 sería comparar los valores del valor calculado, que es 2,57, por valor de la tabla 3,84. En conclusión tenemos que 2,57 es menor a 3,84, por lo tanto aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis alternativa. Podemos decir que la diferencia no es estadísticamente significativa y que se debe al azar. Es decir, no es lo mismo usar somníferos o placebos para dormir bien o mal en este grupo de enfermos. Como siguiente tema tenemos la distribución T. Aquí tenemos la fórmula. Nos dice que en probabilidad y estadística la distribución T es una distribución de probabilidad que surge del problema de estimar la media de una población normalmente distribuida. Cuando el tamaño de la muestra es pequeño, surge en la mayoría de los estudios estadísticos prácticos, cuando la desviación típica de una población se desconoce y debe ser estimada a partir de los datos de una muestra. ¿Para qué se utiliza? La distribución T se usa de manera extensa en problemas que tienen que ver con inferencia acerca de la media de la población o en problemas que implican muestras comparativas, es decir, en casos donde se trata de determinar si las medias de dos muestras son significativamente diferentes. Los grados de libertad. Existe una distribución T para cada tamaño de la muestra, por lo que existe una distribución para cada uno de los grados de libertad. Los grados de libertad son el número de valores elegidos libremente. Dentro de una muestra para distribución T, los grados de libertad se calculan de la siguiente manera. Tenemos los grados de libertad, que es igual a n-1, donde n es el tamaño de la muestra. Por ejemplo, se tiene una muestra de 7 elementos con una media de 16. Tenemos los grados de libertad, que sería igual a A más B más C más D más E más F más G, dividido para 7 es igual a 16. Tenemos los grados de libertad, que es el tamaño de la muestra menos 1. El tamaño de la muestra en este caso sería 7. Tenemos que restarle menos 1 y nos daría igual a 6. ¿Cómo diferenciarla de otras distribuciones? La distribución de T es similar a la distribución de Z, pues ambas son simétricas alrededor de una media de 0. Ambas tienen distribuciones de campana, pero la distribución T es más variable, debido a que tiene fluctuaciones en dos cantidades. La distribución de T difiere de la Z, en la que la varianza de T depende del tamaño de la muestra, que es n, y siempre es mayor a 1. Únicamente cuando el tamaño de la muestra tiende a las dos distribuciones serán iguales.
Una propiedad importante de la prueba T es su robustez ante los supuestos de normalidad de la población. En otras palabras, con muestras grandes de las pruebas T suelen ser válidas incluso cuando se viola el supuesto de normalidad. Esta propiedad la convierte en uno de los procedimientos más útiles para hacer inferencias sobre las medias de las poblaciones. Sin embargo, con un tamaño de muestra pequeño y distribuciones no normales y muy asimétricas, podría ser más conveniente usar pruebas no paramétricas. Aquí tenemos la tabla de las pruebas T y aquí tenemos el uso de la tabla de distribución de T. Primero, la tabla de distribución de T es más compacta que Z y muestra las áreas y valores de T para unos cuantos porcentajes exclusivamente: 10%, 5%, 2% y 1%. Una segunda diferencia de la tabla es que no se centra en la probabilidad de que el parámetro de la población que está siendo estimado caiga dentro del intervalo de confianza. Por el contrario, mide la probabilidad de que ese parámetro no caiga dentro del intervalo de confianza. Una tercera diferencia en el empleo de la tabla consiste en que hemos de especificar los grados de libertad con que estamos trabajando. Aquí tenemos los tipos de pruebas T, que tenemos la prueba T de una muestra, prueba T de dos muestras, prueba T de pareada y pruebas T en la salida de regresión. La prueba T de una muestra nos dice que prueba si la media de una población individual es igual a un valor objetivo. La prueba T de dos muestras prueba si la diferencia entre las medias de dos poblaciones independientes es igual a un valor objetivo. La prueba T pareada prueba si la media de las diferencias entre las observaciones dependientes o pareadas es igual a un valor objetivo. La prueba T en la salida de regresión prueba si los valores de los coeficientes en la ecuación de regresión difieren significativamente de cero. Bueno, esto ha sido todo por el video y aquí está la bibliografía de donde saqué la información. Muchas gracias.